tanto primer parcial como primer parcial y su recuperatorio, así que entramos definitivamente para todos en la segunda parte de la materia, y por lo que estuve mirando hoy, nos restan 6 clases, porque el curso se extiende hasta el 10 de julio, así que creo que el 6 de julio es martes, sería nuestra última clase. De modo tal que, por ejemplo, el martes próximo, que es 25 de mayo, no tenemos clase. Pero luego tenemos los 5 días de clases de junio, que no sé, tal vez el último esté suspendido por los exámenes finales, así que o nos quedan 5 o nos quedan 6 clases. Más o menos son las unidades que nos faltan. Hoy pienso hablar de créditos y de una parte, la mitad, porque si no va a ser mucha información todo junto, de bienes de cambio, y de esa manera, como nos quedan 7 unidades, vamos a llegar perfectamente con las 6 clases que nos quedan. Entonces recuerden que tenemos el martes próximo no, después tenemos todas las martes de junio, y excepto el que se suspenda por los exámenes finales, y luego tenemos una clase más, que es la última, el 6 de julio. Así que bueno, si tienen que hacerme alguna consulta, la hacemos, y si no, empezamos a compartir la unidad de créditos. Díganme si alguien quiere hacer Profesora, alguna. Sí. yo tengo una, no sé si es a usted o si no, capaz usted sabe a quién se le puede consultar. Para rendir el final en junio, ¿sabe si Sí. hay posibilidades de eso, aprobando el segundo parcial en primera instancia, o a quién se le puede consultar? Sí, sí, esta materia depende cuando tenés, cuando completás, digamos, la cursada. Si vos la cursada la completás antes de la inscripción del llamado de junio, podés rendir, pero yo creo que, no sé cuándo va a ser el segundo parcial, pero supongo que será alrededor del 20 de junio, de modo que hasta que estén subidas todas las notas y demás, no creo que se llegue a la mesa de junio. Pero después debe haber una mesa en julio, y ahí te podés presentar si aprobaste la cursada. La de Gracias. junio no creo, porque la de junio creo que es a 20 y pico de junio y no vas a llegar. Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? A ver qué dicen ahí en el chat. Y los recuperatorios generales, si el segundo parcial es a mediados, fines de junio, el recuperatorio de eso son 15 días después. Yo supongo que el recuperatorio general va a ser los primeros días de agosto, creo yo que debe ser así. No tenemos, yo no tengo el cronograma. Vieron que esta materia, en algunos aspectos más de tipo administrativo, la manejan más los ayudantes, que son las clases que son obligatorias, así que yo las fechas de los exámenes y eso les diría que se las consulten al profesor de práctica. Supongo que debe ser en agosto el recuperatorio general. Hubo muchos desaprobados en el recuperatorio del primer parcial, porque ya están preguntando por el general, por eso digo, hubo muchos desaprobados. Sí, pero qué macana. La materia a veces es difícil en su aprobación, y creo yo que con la virtualidad se está haciendo un poquito más complicada, ¿no? Porque antes los parciales, tal vez siempre fue difícil aprobarla en el final, pero los parciales no presentaban a lo mejor tanta dificultad. Bueno,
Lo que vamos viendo en la práctica, en la teoría, por supuesto que les sirve para los parciales, pero muchísimo más sirve todo esto que estamos viendo a la hora de rendir el final, porque como nosotros vamos desarrollando punto por punto del programa, en realidad es más, digamos, esto les va a venir muy bien a la hora de rendir el final. Por eso está bueno que al lado, en las diapositivas, ustedes vayan aclarando las cuestiones que vemos en la clase. Porque creo que eso es lo más sustancioso a la hora de rendir el final, que tengan desarrollado todo el programa, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta antes de comenzar con la clase de hoy? ¿No? Bien. Entonces voy a compartir pantalla. Vamos a créditos, ¿sí? Y vamos a dividir los créditos siempre de la misma manera. Nosotros hasta ahora, ¿qué vimos? Porque vamos a hacer todo el recorrido por el activo, desde lo más líquido a lo menos líquido, luego vamos a ver pasivo, patrimonio neto y resultados. Hasta ahora vimos solamente un rubro del activo, que es caja y bancos o disponibilidades, el único rubro que vimos, donde dijimos que ahí no tenemos demasiados problemas, ni de ajuste ni de evaluación. ¿Por qué? Y porque ajustar no se ajustan, ya que están automáticamente expresados en moneda de poder adquisitivo de cierre. Y evaluar, no tengo que ajustar ninguna evaluación porque están automáticamente evaluados a su valor nominal. Así que no tengo problemas de ajuste, no tengo problemas de evaluación. Listo, entonces no hay problema con este rubro. Bueno, el único problema que hay son procedimientos técnicos de control. Eso es lo que tengo que conocer exactamente dentro del rubro caja y bancos o disponibilidades, lo que serían los procedimientos de control. O sea, arqueo de caja, si hablamos de caja, ¿no es cierto?, ¿para qué sirve? ¿Cómo es el tratamiento contable? Conciliación bancaria, lo mismo, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su tratamiento contable? Que sería el procedimiento de control del saldo de las cuentas corrientes y cajas de ahorro bancarias. Y fondo fijo, que es otro procedimiento de control que también tengo que saber para qué sirve y cuál es su tratamiento contable. Eso es todo lo que tengo que saber del capítulo 9, o sea, de caja y bancos, es todo lo que tengo que manejar. Es un rubro muy sencillo desde el punto de vista de contabilidad 2. Pasamos a otro entonces, en grado decreciente de liquidez, digamos es un poquitito menos líquido que lo que serían las disponibilidades, que sería el rubro créditos. ¿Qué vemos nosotros dentro de cada uno de los rubros? Bueno, en primer lugar vemos el concepto del rubro. ¿Qué son los créditos? Son aquellos derechos exigibles a clientes que tiene el ente para recibir una suma de dinero o para recibir bienes o para recibir servicios. Dentro del rubro encontramos, dice la diapositiva, partidas representativas de obligaciones de terceros para con la empresa. Yo no sé si no están pudiendo entrar, pero cada 2 minutos me están interrumpiendo. Bueno. Dentro del rubro encontramos partidas representativas de obligaciones de terceros para con la empresa que pueden generarse por operaciones que hacen al objeto principal del ente como otras que no. Quiere decir que dentro del rubro créditos, que son estos derechos que tengo de recibir una suma de dinero, o de recibir bienes, o de recibir servicios, dentro de créditos van a estar los créditos que están relacionados con las ventas, o sea, créditos por ventas, como los créditos que se relacionan con otro tipo de operaciones que no hacen al objeto principal del ente. O sea, dicho de otro modo,
hay créditos que son operativos y créditos que son no operativos, todo formando parte del rubro. Normalmente ofrecemos desde la teoría alguna especie de clasificación del rubro, y bueno, lo podemos clasificar por su grado de exigibilidad o vencimiento de los derechos, o sea, en aquellos créditos que son corrientes o créditos que son no corrientes. Recordemos el concepto de corriente, ¿no? Para que yo considere que un crédito es corriente, son aquellos cuyo vencimiento opera dentro de los 12 meses posteriores al cierre del ejercicio. Esos serían créditos corrientes, y los que exceden ese plazo de tiempo en su vencimiento serían créditos no corrientes. Luego, otra forma de clasificar los créditos es por su origen. Como decíamos recién, créditos que tienen su origen en las ventas, así que ahí estarían todos mis deudores por ventas, ¿no es cierto? Que serían mis créditos operativos, los puedo separar de otros créditos que no están directamente vinculados con la actividad de la empresa, que podría llamarlos créditos que no son operativos. O sea, créditos vinculados con otras cuestiones que no tienen que ver con las ventas. Luego, por su grado de garantía, digo que puedo tener créditos que están garantizados y otros que no tienen ninguna garantía. Los que están garantizados, digamos que yo tengo la garantía de que los voy a cobrar de alguna manera, pueden estar garantizados ya sea con una prenda, con una hipoteca, o pueden estar garantizados por otra persona que hace de aval, ¿no? Entonces, si no me paga mi cliente, le cobro a esa persona que es el garante. Y por la moneda en que están pactados también los puedo clasificar. Puedo tener créditos en moneda nacional, o sea, en pesos, o créditos que sean en moneda extranjera, cualquiera que sea. Bueno, esa es una clasificación posible, hay muchas. Y entonces la otra pregunta que nos hacemos, así como saber cuál es el concepto, cómo lo puedo clasificar, el rubro, qué quiere decir créditos, quiero saber qué hay adentro de este rubro, cuál es el contenido, cuáles son las cuentas que integran el rubro créditos. Y bueno, son todos los saldos a cobrar sumas de dinero que pueden estar en cuenta corriente, o sea, no plasmados a través de un documento o de un pagaré, o documentados, que pueden ser tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, que pueden o no tener lo que el programa llama cláusulas de ajuste. Y otra de las cuentas que forma parte de este rubro son las previsiones para posibles incobrables o para deudores incobrables, posibles, por supuesto, porque no tengo la certeza, tengo un alto grado de porcentaje de probabilidad. Por supuesto que los saldos a cobrar sumas de dinero integran el rubro créditos y las previsiones también lo integran, pero restando del rubro créditos, ¿no es cierto? O sea, las previsiones son una cuenta patrimonial del activo, pero tienen saldo acreedor. Es el último puntito de la unidad que vamos a ver hoy, el tema de previsiones. Empezamos entonces a desarrollar el contenido de la unidad según el programa, y el primer punto, o el segundo, no sé, habla de deudores por ventas de bienes o servicios en moneda nacional y sin cláusula de ajuste. O sea, todos nuestros deudores por ventas, todos nuestros clientes en pesos. Lo primero que me dice la diapositiva es que son activos monetarios, tengan o no tengan intereses. Quiere decir que estos deudores por ventas en moneda nacional, sin cláusula de ajuste, no se ajustan si estuviese haciendo el ajuste integral por ser activos monetarios. ¿Cómo se evalúan en el momento de incorporación al patrimonio? A su valor de contado. Entonces siempre tengo que segregar, yo no tengo que considerar en la evaluación los intereses, los tengo que separar, ¿sí? Por un lado, el valor del crédito y por otro lado, los intereses que iré devengando
o sea, mandando a resultados a medida que el crédito, o mejor dicho, a medida que transcurre el tiempo. Ahora, lo más importante es cuál es la evaluación al cierre del ejercicio de estos créditos. ¿Por qué digo que es lo más importante? Porque es en realidad el tema de contabilidad 2, ¿no? Evaluación al momento del cierre. Y la evaluación al momento del cierre, ahí la diapositiva me dice, a su valor nominal, más los intereses implícitos o explícitos devengados al cierre del ejercicio, menos las incobrabilidades. Y me aclara que si estoy haciendo ajuste por inflación, los intereses los tengo que ajustar. O sea, el activo, el derecho a cobrar en pesos, no, pero los intereses los tengo que ajustar. Vuelvo entonces a la evaluación. Dice a su valor nominal más los intereses devengados menos las incobrabilidades. Esa sería la evaluación de deudores por ventas en moneda nacional sin cláusula de ajuste. Voy a la pantalla. Supongamos que yo tengo un deudor por ventas de 1.000 pesos que va a pagarme estos 1.000 pesos. Concedimos una financiación a 60 días. De 200 pesos por mes, ¿sí? O sea que el valor total es 1.200. Esto cuando sucede el 1 de noviembre, no, vamos a poner el 1 de diciembre, ¿sí? Y cierra el 31/12. Yo estoy al 31/12 queriendo, estoy al 31/12 queriendo evaluar estos deudores por ventas que tienen, insisto, un valor de 1.000 pesos con 200 pesos, no por mes, perdón. 200 pesos en total por los 60 días, 100 pesos por mes, o sea que tiene un valor total, este crédito, esperen que lo escribí mal. Ocurre que estoy un poco, esperen, estoy un poco preocupada porque están todo el tiempo queriendo entrar, pidiéndome admisión y no se unen, no sé por qué. Y cada 2 minutos me mandan de nuevo y no se unen. Bueno, no sé. Espero que no interrumpan más. Vuelvo acá. Muy bien, entonces decíamos que esta era la situación. Un deudor por ventas de 1.000 pesos a 60 días, valor total 1.200. Llegué al 31/12, transcurrió un solo mes. Mi pregunta es, ¿cuál es el valor de este crédito? O sea, ¿cuál es su valuación? ¿Cuánto vale este crédito al 31/12? ¿Quién me dice? 1.100, ¿no es? 1.100, perfecto. ¿Por qué? Porque la evaluación al cierre es el valor nominal del crédito más los intereses devengados, o lo que es lo mismo, el valor al vencimiento menos los intereses no devengados. O sea, el valor nominal es 1.000
Y los intereses que ya se devengaron son los de un solo mes. O sea, el valor sería 1100. Si lo saco de esta otra manera, que es exactamente lo mismo, digo, el valor al vencimiento es 1200, menos los intereses que aún no se devengaron, que son los de un mes, entonces el valor de este crédito es de 1100. Esta es la manera de evaluar un crédito en pesos sin cláusula de ajuste al cierre del ejercicio. Valor nominal más intereses devengados o valor al vencimiento menos los intereses no devengados. Ahora, acá estoy evaluando a valores de costo o a valores corrientes. ¿A valores de costo? A valores de costo. ¿Cuál sería la diferencia o cómo debería evaluar este crédito si yo estoy evaluando a valores corrientes? La única diferencia estaría dada por la tasa de interés. Hago lo mismo, valor nominal más intereses devengados o valor al vencimiento menos los intereses no devengados, pero lo hago calculado con la tasa de interés vigente al cierre del ejercicio. No la pactada en el momento de la operación, sino la vigente al cierre del ejercicio. ¿Está claro esto? ¿Sí? Profe, Sí. yo con eso tengo una duda. A la hora del valor de incorporación, ¿va a ser siempre el mismo o no? El valor de incorporación sí, porque es el valor de contado, o sea, segregado los componentes. Bien, independientemente, la tasa es solamente para el cierre. Claro, es para la Para evaluación cambiar. al cierre, que es ahí donde vos aplicás o valor de costo o valor corriente, al cierre del ejercicio. Momento de incorporación, no, momento de incorporación lo tomás a su valor de contado. Bien, perfecto. Entonces acá lo repite, ¿no? Deudores por ventas de bienes o servicios en moneda nacional sin cláusula de ajuste, dijimos que eran, no, esta ya la vimos. No, lo que quería decirles es que acá lo repite. Deudores por ventas de bienes o servicios en moneda nacional sin cláusulas de ajuste. Posibilidades para su evaluación según la tasa de interés a utilizar para computar los intereses no devengados al cierre. Si los intereses los computo a la tasa pactada, quiere decir que estoy evaluando a valores de costo, ¿sí? O sea, el valor nominal del crédito más los intereses devengados y el valor a cobrar, o el valor a cobrar al vencimiento menos los intereses no devengados, todo a la tasa pactada. Ahí estoy evaluando a costo. Si los intereses los computo a la tasa vigente al cierre del periodo, el crédito, dice ahí, queda evaluado a su valor actual, o sea, a su valuación corriente. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar de deudores por ventas de bienes o servicios, en pesos también, pero con lo que se llama cláusula de ajuste. Cláusula de ajuste es algo que prácticamente no se usa más. Pero si hubiese en un crédito una cláusula que para que se ajuste ese crédito por un índice específico que arreglamos entre las partes, al poseer ese crédito una cláusula de ajuste, inmediatamente deja de ser un activo monetario para pasar a ser no monetario y por lo tanto es una partida que ajusto. ¿Por qué pasa a ser no monetario? Y pasa a ser no monetario porque ya no tiene esa evaluación nominal expuesta a la inflación. Está cubierto por esa cláusula de ajuste. O sea, posee una tasa pactada de interés que se calcula en base al valor del crédito reexpresado por esa cláusula de ajuste específico.
Entonces, lo importante de un deudor por venta de bienes y servicios con cláusula de ajuste está dado más por cuestiones que hacen a el ajuste, ¿sí? Si hubiera ajuste, las tengo que ajustar porque pasan a ser no monetarias. ¿Está claro? Y en cuanto a la evaluación, sería, se evaluaría el valor del crédito por esa cláusula de ajuste específico. Ahora pasamos, según el programa, a hablar de deudores por ventas de bienes o servicios, pero en moneda extranjera, ya no en pesos. Entonces, ¿qué vimos de en pesos? Vimos los deudores por ventas en pesos, sin cláusula de ajuste, y los deudores por ventas en pesos, pero con cláusula de ajuste, que en cuyo caso se convierten en un activo no monetario. Ahora vamos a ver los deudores por ventas, pero en moneda extranjera. Me deben, pero en dólares, por ejemplo. Entonces, en el momento de incorporación de ese crédito al patrimonio, bueno, lo convierto al tipo de cambio comprador. Recuerden que para el activo el tipo de cambio que uso siempre es el comprador. Y al cierre del ejercicio, ¿cómo se evalúa? Se evalúa al valor que tiene la cotización de esa moneda al cierre del ejercicio, por supuesto, más los intereses devengados, menos las incobrabilidades o la previsión para incobrables. Esto a veces la diapositiva no lo dice, menos los incobrables, pero nosotros ya sabemos que de todos los créditos tenemos que detraer o deducir los que están previsionados por incobrabilidad, ¿sí? Entonces, la evaluación al cierre de los deudores por ventas en moneda extranjera es al tipo de cambio comprador de cierre de ejercicio, por supuesto, más los intereses devengados, menos las incobrabilidades. Y como son en moneda extranjera, es como cualquier partida en moneda extranjera, que pasa a ser una partida no monetaria y por lo tanto se ajusta por inflación. ¿Está? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? ¿Nada? No, profe, por ahora. Me alegro. El programa nos habla de deudores por ventas de bienes o servicios, pero no cancelables en moneda. O sea, fundamentalmente, ¿de qué estoy hablando acá? De los anticipos que les otorgué o a los proveedores de mercadería o a los proveedores de algún servicio. El ente otorga anticipos. Esos anticipos obviamente son cuentas patrimoniales del activo dentro del rubro créditos. ¿Qué tengo el derecho a recibir? Bueno, tengo el derecho a recibir un bien, por ejemplo, mercaderías. Yo hablé con mi proveedor y le dije, te anticipo para, por ejemplo, puedo fijar precio y decir, te anticipo para recibir 10 unidades de mercadería, tanto dinero, o te anticipo tanto dinero para una futura compra. Puede que fije precio como que no fije precio, ¿cierto? O puede ser que haya pagado alquileres por adelantado y tenga el derecho a recibir el servicio de alquiler. Cualquiera sea el caso, yo tengo un crédito y no es cancelable en moneda. Lo que quiero es o la mercadería o el servicio de alquiler. Entonces, ¿cómo evalúo esos anticipos? Si son anticipos a proveedores para recibir mercaderías, al cierre lo evalúo al valor o costo de reposición de esa mercadería o de ese bien que espero recibir al cierre del ejercicio. O sea, tengo que preguntarle a mi proveedor a cuánto está la mercadería al cierre y el anticipo lo evalúo al costo de reposición de la mercadería. Quiere decir que ese anticipo a proveedores se asimila más, se asemeja más al bien que espero recibir, que es la mercadería, que a un crédito común. Y si lo que yo adelanté son alquileres, bueno, entonces valúo ese anticipo de alquileres
al valor presente, o sea, al valor de cierre de ese alquiler, bueno, al cierre del ejercicio, ¿no? ¿Se entiende? No se cancelan en pesos, se cancelan de acuerdo a bienes o servicios que voy a recibir. Bueno, entonces los valúo, esos créditos los valúo según el valor de los bienes o de los servicios que espero recibir. Esa es la respuesta correcta a cómo se evalúan los deudores por ventas de bienes y servicios que no se cancelan en moneda. No se cancelan en moneda, bueno, se evalúan de acuerdo a la evaluación de los bienes o servicios que espero recibir. Si son bienes, a su valor de reposición; si son servicios, a su valor de cierre. ¿Está? Bueno, ahora vieron que cuando nosotros hablábamos de los saldos, o sea, mejor dicho, no de los saldos, sino de qué partidas componían este rubro, decíamos saldos de deudores por ventas común, o también documentos, o sea, pueden estar documentados como no documentados. Esta parte entonces habla específicamente de los bienes, esta parte habla de los bienes, perdón, me distraje, de los créditos, habla de los créditos, no dentro de deudores por venta, sino de los créditos cuyo documento, que están contenidos dentro de un documento, no están dentro de una cuenta de deudores por ventas común, sino que forman parte de documentos a cobrar. Bueno, y el programa hace la misma distinción sobre estos saldos documentados. Pueden ser en moneda nacional, o sea, en pesos, sin cláusula de ajuste, en cuyo caso se evalúan igual que los deudores por ventas, o sea, como era. En el momento de incorporación, el valor de contado, les agrego los intereses que luego iré devengando, y al cierre del ejercicio, a su valor nominal más los intereses devengados menos las posibles incobrabilidades. Si es valor de costo, a la tasa pactada; si es valor corriente, a la tasa vigente al cierre del ejercicio. Ahora, puedo tener documentos a cobrar en moneda nacional, o sea, en pesos, pero con cláusula de ajuste, ¿sí? Bueno, si tengo documentos a cobrar en moneda nacional y con cláusula de ajuste, pasa a ajustarse por inflación, ¿sí? ¿Por qué pasa a ajustarse por inflación? Porque pasa a ser un activo no monetario, de la misma manera que lo decíamos con los saldos de deudores por ventas cuando tenían cláusula de ajuste. Bueno, si tienen cláusula de ajuste, entonces se convierten en partidas no monetarias y por lo tanto las debo ajustar si es que estoy haciendo el proceso de ajuste integral. Y ahora pasamos a hablar, o el programa pasa a hablar, de documentos a cobrar en moneda extranjera, y me hace una distinción entre con cambio asegurado o sin cambio asegurado. Bueno, los que son en moneda extranjera con cambio asegurado se evalúan igual que los que son en moneda nacional. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que tenga un cambio asegurado? Significa que yo contraté un seguro de cambio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que un cliente mío del exterior, por ejemplo, me firma un documento por $100, ¿sí? Está tan volátil la cotización que mi cliente se quiere asegurar la cotización del dólar, vamos a suponer que está a 160, y dice, bueno, son 16.000 pesos, yo te quiero pagar 16.000 pesos, pero yo que soy el vendedor le digo, pero yo lo que quiero que me pagues son $100.
Bueno, a él le da miedo firmar el documento en dólares, a mí también, entonces yo no quiero poner 16.000 pesos. Entonces, lo que hace el cliente, o lo hacemos entre los dos, depende cómo se pacte, es contratar un seguro de cambio. Quiere decir que vamos a tener que pagarle a una compañía de seguros, que es quien va a asumir el riesgo de la diferencia de cotización. Pero eso automáticamente es como si ese documento estuviese en moneda nacional. ¿Por qué? Y porque si la compañía de seguro se hace cargo de las fluctuaciones, en realidad el documento pasa a ser la suma que nosotros convenimos, o sea, 16.000 pesos. Como dice ahí, desaparece la cuenta en moneda extranjera, los 100 dólares desaparecen, y aparece una cuenta a pagar, ¿no es cierto?, a pagar para mi cliente o para la compañía de seguros, en suma fija de moneda nacional. O sea, mi cliente me tiene que pagar 16.000 pesos. Yo voy a cobrar 100 dólares. Si cambió la cotización, se hará cargo la compañía de seguros. Entonces, ¿cómo se evalúa? Se evalúa de la misma manera que un documento a cobrar en moneda nacional. ¿Se entiende? Eso en el caso de que tenga el cambio asegurado. Ahora, no contraté ningún seguro de cambio, no tiene cambio asegurado, entonces es en moneda extranjera. Y los 100 dólares, en el momento de incorporación de ese documento a cobrar en dólares, los paso al tipo de cambio comprador, y al cierre del ejercicio corrijo la evaluación al tipo de cambio de cierre, vigente al cierre del ejercicio comprador de cierre, más los intereses que se pudieron haber devengado. O sea, esa es la diferencia en que tenga o no tenga seguro de cambio. Si tiene seguro de cambio, es como que directamente se transforma en un documento en moneda nacional, ¿sí? Porque es como si mi cliente lo congelara en esos 16.000 pesos que les dije antes. Y si no tiene seguro de cambio, bueno, es en moneda extranjera. Entonces tengo que convertirlo al tipo de cambio comprador vigente al cierre de ejercicios más los intereses devengados. Fíjense que hay muchas variantes, ¿no es cierto?, dentro de este rubro créditos. Acuérdense, deudores por ventas. En pesos, primero tengo, ¿en pesos o en moneda extranjera? Los deudores por ventas. Bueno, si son en pesos, con o sin cláusula de ajuste. Luego, documentos a cobrar, ¿en pesos o en moneda extranjera? Y si son en moneda extranjera, con o sin seguro de cambio. Todo eso tengo que tener claro cómo es la diferencia en su evaluación o en su ajuste. Bueno, esta diapositiva me habla de algo que quizá alguno de ustedes se acuerde de Contabilidad 1, me hace la aclaración que los documentos a cobrar pueden estar descontados o endosados. ¿Qué era esto de los documentos a cobrar descontados? Y bueno, era cuando un cliente me daba un documento a cobrar, por ejemplo, cuya fecha es 30 de junio. Yo tengo el derecho a cobrar el día 30 de junio, pero antes no lo puedo cobrar ese documento. Bueno, pero si necesito el dinero, lo que puedo hacer es ir al banco, llevar ese documento y que el banco me anticipe ese dinero. Por supuesto, para anticiparme el dinero del documento, me va a cobrar un interés, me va a cobrar gastos y comisiones. Entonces, si el documento era por 10.000 pesos, probablemente me acredite, por ejemplo, 9.000 pesos. Los otros 1.000 corresponden a intereses que me cobra por adelantado y a gastos y comisiones. Ahora, la cosa no termina ahí para mí cuando me depositan los 9.000 pesos. La cosa continúa. ¿Por qué? Y porque si mi cliente, que es el firmante del documento, no lo cancela el 30 de junio, yo me tengo que hacer responsable de eso frente al banco. Con lo cual existe una contingencia o una eventualidad. ¿Cuál es? Que
a la fecha de vencimiento de la obligación el cliente no la pague, en cuyo caso la voy a tener que pagar yo. Entonces, estos documentos descontados se pueden registrar contablemente a través de un sistema de cuentas patrimoniales que regularicen o a través de un sistema de cuentas de orden que manifiesten esa contingencia posible si es que el firmante del documento no se hace cargo. Y de la misma manera ocurre con los documentos a cobrar endosados, que son, que quizá es algo más frecuente. Yo le voy a comprar mercaderías a mi proveedor y le pago un poco con dinero en efectivo, otro poco con algunos cheques que me dieron mis clientes, y también le transfiero algunos documentos que tengo a cobrar de clientes. Entonces, esa transferencia de documentos que yo tengo a cobrar de mis clientes hacia un proveedor se recibe el nombre de endoso. Yo le endoso a ese proveedor esos documentos. Por supuesto, el proveedor no me lo va a tomar al mismo valor, me lo va a tomar a menos, porque me va a cobrar un interés, ¿sí? Porque esos documentos tienen otras fechas de vencimiento. Entonces también me va a detraer un importe en concepto de intereses. Y acá pasa lo mismo. Acá pasa que la contabilidad los trata a través del sistema de cuentas patrimoniales, cuentas regularizadoras, o a través de un sistema de cuentas de orden. ¿Por qué? Porque existe una contingencia, una eventualidad, que es que los clientes no abonen a su vencimiento esos documentos, y entonces yo soy la que garantiza, la que tiene que hacerse responsable frente al proveedor del pago de esos documentos, si es que el firmante no lo hace. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Que lo habían visto en Contabilidad 1? Por último, hablamos de incobrabilidad, tratamiento y cuantificación. Voy a leer la diapositiva y después vamos a compartir pantalla para recordar un poco cómo es el tratamiento contable de las incobrabilidades. La diapositiva me dice, los activos no pueden valuarse por encima de su valor recuperable. Recordemos siempre eso cuando hablamos de evaluación, ¿no es cierto? Hay un valor recuperable que hace de valor límite. Bueno, muy bien. Al cierre del periodo, entonces, yo tengo que pensar, bueno, a ver, por ejemplo, estoy mostrando deudores por ventas por 100.000 pesos. Pero existe un alto grado de porcentaje de probabilidad que uno de mis deudores que me debe 10.000 pesos no me pague. Entonces, ¿por qué voy a mostrar créditos por 100.000 si lo que yo espero recuperar en realidad son 90.000? Tengo que ajustar la evaluación del rubro créditos y lo voy a hacer a través de una previsión. Entonces, ante posibles incobrabilidades debe ajustarse la evaluación de los créditos y reconocer previsiones para posibles incobrabilidades. La previsión para incobrables tiene la finalidad de evaluar adecuadamente el rubro créditos, o sea, me sirve para comparar con el valor recuperable y llevarlo a ese valor recuperable. Y además castigar con el resultado negativo de incobrables al mismo ejercicio donde registré el ingreso por ventas. No esperar a otro ejercicio. ¿Se acuerdan algo de esto? A ver. Vamos a suponer que yo quiero calcular la posibilidad de tener incobrables en un periodo, ¿sí? Recuerden primero qué era la previsión. La previsión es un monto que yo estimo, es un cálculo, pero estimado, donde existe una alta probabilidad de ocurrencia, no una ocurrencia remota, sino una alta probabilidad de ocurrencia, pero es un monto estimado. Bueno, muy bien, ¿cómo hago para estimarlo? Y yo puedo decir, por ejemplo,
tomo el monto o el saldo de mis deudores por ventas de los últimos 5 ejercicios y me fijo qué porcentaje de incobrabilidad tuve en esos últimos 5 ejercicios. Por ejemplo, y bueno, en el 2015 hubo un 10% que no me pagó, en el 2016 un 12%, en el 2017 un 18%, y así saco un promedio de incobrabilidad de los últimos 5 ejercicios. Y digo, por ejemplo, en promedio, el 10% de mis deudores por ventas, el 10% de mis deudores por ventas se transforma en incobrable. Esta puede ser una manera que yo calcule mi previsión para incobrables, que la estime. La otra manera en que lo puedo hacer es decir, paso cuando vencen mis deudores por ventas y no me pagan las obligaciones, los paso a una categoría que llamo deudores morosos. Cuando transcurre el plazo, no sé, de 3 meses de esos deudores morosos y que siguen sin pagarme o 6 meses, los envío a gestión judicial. ¿Sí? Así que tengo deudores por ventas comunes, deudores por ventas morosos, deudores por ventas en gestión judicial. Y de esos deudores por ventas en gestión judicial le consulto a mi abogado qué porcentaje puedo llegar a recuperar. Mi abogado, por ejemplo, me puede decir, bueno, mira, de todo lo que tengo, ponele que recuperes un 40%, un 20%, un 80%, no sé, lo que sea. Y en función de eso, yo estimo la previsión para deudores incobrables. ¿Cuándo creo la previsión? ¿Cuándo la creo? Sí o sí, siempre creo la previsión para incobrables al cierre de ejercicio. No hay otro momento donde yo voy a crear la previsión para deudores incobrables que no sea el cierre del ejercicio. ¿Y qué registro? Registro deudores incobrables, cuenta de resultado negativo, contra previsión para incobrables, que ya dijimos que es una cuenta patrimonial del activo dentro del rubro créditos, pero que resta, ¿sí? Entonces, como decía la diapositiva, la previsión me da a mí la posibilidad de imputar a resultado negativo en el mismo periodo en que imputé los resultados positivos por la venta, los resultados negativos por las incobrabilidades. Esto es cuando la creo, la previsión. Ahora, vamos a suponer que esto es al cierre, ¿no? Durante el próximo, durante el próximo ejercicio, efectivamente yo estos deudores incobrables los tomé por el 80% de mis deudores en gestión judicial. ¿Sí? Le pregunté a mi abogado y me dijo, ponele que el 80% de lo que yo tengo en gestión judicial no lo puedas recuperar, y por ese monto constituí la previsión. Efectivamente, al ejercicio siguiente, no sé, vamos a suponer en junio del ejercicio 2020, si el anterior era el 31/12 del 19, la uso la previsión. Entonces, cuando la uso, ¿qué hago? La debito y ¿qué acredito? Y le doy de baja a mis deudores en gestión judicial, los que ya se transformaron en incobrables. En gestión judicial, que es una cuenta patrimonial del activo, ¿sí? Los deudores en gestión judicial son una cuenta patrimonial del activo que le doy de baja, ya no tengo más el derecho a cobrarles porque en realidad se transformaron en incobrables,
¿sí? Entonces, creo la previsión siempre al cierre del ejercicio por un monto estimado, que ya dijimos cómo lo puedo estimar, y la uso cuando efectivamente se produce la incobrabilidad, debitándola y acreditando el crédito, sacándolo del activo porque ya no lo voy a poder cobrar. Por supuesto, el monto que yo creé, el 3112, puede ser exactamente el monto que se transforma en incobrables, como no ser exacto, porque como es un monto estimado, puede ser que yo me haya equivocado y me sobre previsión. Bueno, si me sobra previsión, cuando tenga que crear la previsión al cierre del ejercicio 2020, la crearé ya, o sea, si la tengo que crear por 1.000 pesos y me sobraron 200, la crearé por 800, de manera tal que el saldo de la previsión sea 1.000. Y si me equivoqué menos, tendré que usarla por todo lo que la creé. Supongamos que la creé por 1.000 y realmente mis incobrables fueron 1.200, entonces la usaré por esos 1.000 y consideraré un resultado negativo, incobrables, por la diferencia que me faltó. Digamos, tengo que ajustar y voy a tener que considerar un resultado negativo por la incobrabilidad de 200 pesos, porque me quedé corta en el cálculo de la previsión. ¿Esto se entiende? ¿Le genera dudas a ustedes el manejo de la previsión? ¿Lo recuerdan? A mí en el último ejemplo que dio, en el caso de que errores cortos, ¿cómo Sí. sería el asiento? ¿Puede ser de vuelta? Bien, sí. Vamos a suponer, los borro porque no puedo arreglarlo eso, entonces prefiero borrarlo. Vamos a suponer que yo al 31 de diciembre constituyo la previsión y hago incobrables, resultado negativo, incobrables o deudores incobrables, ¿no? Contra previsión para incobrables. Este es el momento donde estoy creando la previsión al cierre del ejercicio, y por lo que yo estimé y hablé con mi abogado, la hago por 1.000 pesos. La creo al 31/12 esta previsión por 1.000 pesos. En el ejercicio siguiente la uso porque efectivamente me llama mi abogado y me dice, mira, listo, todo esto, este paquetito que tenemos acá no lo vamos a poder cobrar, pues estos clientes se presentaron en convocatoria de acreedores, supongamos, ¿no? En quiebra. Entonces yo uso la previsión, pero la uso por lo que yo la había creado, que eran 1.000 pesos. Porque era lo que yo había hablado y lo que yo había estimado con mi abogado, pero en realidad era el 80%, vamos a suponer, de los deudores en gestión judicial. Pero en realidad la incobrabilidad se produce por todos los deudores que estaban en gestión judicial, que eran 1.200 pesos. Entonces yo tengo que darle de baja a mis deudores en gestión judicial, cuenta de activo, a la totalidad de mis deudores en gestión judicial, 1.200. Me quedé corto en el cálculo de la previsión, porque no es que el 80% no me pagó, no me va a pagar el 100%, entonces me falta y tengo que poner incobrables o deudores incobrables, resultado negativo por el cálculo que me quedó mal, ¿sí? O que estimé mal. Esto, ¿se entiende? Esto es si estimé de menos. Bien, bien, ahora sí. Bien. ¿Sí? Y si estimé de más, bueno, me queda la previsión con saldo y veré al cierre del ejercicio siguiente si la vacío del saldo y entonces considero un sobrante de previsión o la creo considerando que tiene ese saldo. O sea, la tengo que crear por 1.000,
tiene un saldo de 200, en definitiva, creo la previsión por 800 pesos. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, se puede poner faltante de previsión como resultado negativo, o sea, lo importante es que consideres ahí un resultado negativo. Podemos decir incobrables directamente o faltante de previsión, sí, ningún problema. ¿Se entendió el tratamiento de la previsión? Sí, profe, se entendió. Bien. Vamos a revisar un poquitito el programa antes de dar por terminada la unidad. Ay, yo no estoy compartiendo, pero bueno, lo voy a leer desde acá. En la unidad 10 habla de deudores por ventas de bienes o servicios en moneda nacional, con o sin cláusula de ajuste, que ya lo vimos, en moneda extranjera, que ya los vimos, o no cancelables en moneda, que también los vimos. El punto 2 habla de documentos a cobrar en moneda nacional, con o sin cláusula de ajuste, y en moneda extranjera con o sin cambio asegurado. El punto 3 habla de incobrabilidad, tratamiento y cuantificación, y previsiones, que en este caso sería la de activo, la previsión de activo para deudores incobrables, tipo, objetivo, creación, uso y funcionamiento, que es lo que vimos recién. ¿Sí? O sea, que tenemos el desarrollo completo de la unidad 10. ¿Alguna pregunta con créditos? Créditos es algo que normalmente se toma, tanto los parciales como en los finales. Así que léanlo, analícenlo, porque es un tema importante de la asignatura. Las diferencias con, sin cláusula, con o sin seguro de cambio, eso. Y por supuesto, como el último punto, el de las previsiones, ¿no? Lo que vamos a ver luego de un descanso es el tema de bienes de cambio, y de bienes de cambio vamos a ver todo menos, o sea, vamos a ver toda la primera parte, no vamos a llegar a los métodos de costeo, o sea, la salida de los bienes de cambio, a la determinación del costo. No vamos a llegar ahí, vamos a ver todo lo anterior, que es más de concepto y de evaluación en general. ¿Les parece? Sí. ¿Qué filminas debo? ¿Debo alguna filmina? No. Tendría que darles la de crédito se las di, ¿no? ¿Créditos no les pasé? Ah, bueno, ahora les paso créditos y después les paso también la de créditos y después les paso la de bienes de cambio. Bueno, hacemos un descansito y después seguimos, chicos. Seguimos, vamos a ver la primer parte de bienes de cambio, que es la unidad 11. Son 17 unidades en total. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver entonces la 11, una parte de la 11.
que habla entonces de bienes de cambio, como les digo, el recorrido empieza por caja y bancos, créditos, que es lo último que vimos recién, y en orden decreciente de liquidez empezamos entonces con los bienes de cambio, y como todos los rubros, empezamos por el concepto. Los bienes de cambio son bienes normalmente tangibles que el ente posee con la intención de su comercialización en el curso ordinario de su actividad. ¿Sí? O sea, los tiene con la intención de ser vendidos en el curso ordinario de su actividad, o sea, como como lo que sería su actividad ordinaria. Son tanto aquellos bienes adquiridos para su venta en el mismo estado en que están, como aquellos producidos por el ente. Eso dependerá de cuál es el objeto del ente, si es una empresa comercial o es una empresa de tipo industrial. El programa nos habla de distintos tipos de existencia. Y bueno, distintos tipos de existencia es lo mismo que decir distintos tipos de bienes de cambio que puede tener un ente, ¿no es cierto? Entonces ahí nos encontramos con existencias o bienes de cambio adquiridos para su venta en el mismo estado. Esos son los típicos de una empresa comercial que se dedica a comprarle a un proveedor y a venderle a sus clientes en el mismo estado. Luego tengo otro tipo de existencia de bienes de cambio que pueden ser bienes de cambio extraídos de la naturaleza, como por ejemplo las empresas que se dedican a explotar bosques, ¿sí? Entonces extraen los árboles de la naturaleza, o las que explotan minas, o explotan canteras, o explotan pozos de petróleo, ¿sí? Todas esas se llaman industrias extractivas y sus bienes de cambio, por ende, son extraídos de la naturaleza. O aquellas existencias que son producidas por la propia empresa, o sea, las empresas industriales, que van a tener existencias en proceso de producción o existencias de productos terminados, ¿no es cierto? También van a tener existencias de materias primas, de materiales, de productos en proceso y de productos terminados. Esas serían las empresas industriales típicas. Otros que son obtenidos por el crecimiento natural, y acá la típica empresa es la que se dedica a la explotación agropecuaria, por ejemplo, lo que sea siembras, como la soja, por ejemplo, que habla de crecimiento natural, o los cítricos, o cualquier otra cosa que tenga ese ciclo, ¿no?, de crecimiento natural. Y pone separadamente los que tienen que ver con la explotación de recursos agropecuarios, ya tomando no solamente la existencia de cuestiones que requieren un crecimiento natural, sino también, por ejemplo, la explotación ganadera, donde también el ciclo tiene, por ejemplo, si hablamos de ganadería, tiene un desarrollo, un crecimiento natural, desde el ternero a la vaquillona en condiciones de ser vendida. Así que encontramos todas estas posibilidades de acuerdo a cuál es el objeto del ente, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de ente estamos hablando? Vamos a tener distintos tipos de existencias. El programa continúa diciendo criterios aplicables a los bienes de cambio en general. Y es así como se pregunta a veces en los finales. ¿Cuál es el criterio aplicable a los bienes de cambio en general si estamos hablando de valuar a valores corrientes al cierre del ejercicio? Bueno, se evalúan a su costo de reposición a la fecha de cierre. O sea, a un valor corriente de entrada al patrimonio. ¿Cuánto me costaría al cierre del ejercicio volver a comprar estos bienes de cambio? Ese es un valor que generalmente tengo que ir a buscar al mercado, le tengo que preguntar a mi proveedor, pero si por algún motivo, si por algún factor no puedo conseguir ese valor corriente,
siempre, digamos, la alternativa, el valor alternativo, si no consigo el valor corriente, es el valor de costo original reexpresado. Cuando acá el programa me habla de criterios aplicables a los bienes de cambio en general, me está hablando al cierre del ejercicio y específicamente me habla de valores corrientes. Si me hablara, si preguntáramos, ¿no? Y si indagáramos un poco más acerca de cuál es el criterio por el cual estos bienes se incorporan al patrimonio, bueno, como siempre, todos los bienes del activo se incorporan al patrimonio a su valor de costo. Entendiendo por costo el precio pagado en condiciones de contado, así que segrego componente, más todos aquellos gastos necesarios para que este bien esté en condiciones de ser vendido. Eso es en el momento de incorporación al patrimonio. Al cierre del ejercicio podemos hablar de valores de costo, de valores corrientes. Si hablamos de valores de costo, ese mismo costo de incorporación lo traslado al cierre del ejercicio. Si hablamos de valores corrientes, para la mayoría, para los bienes de cambio en general, el valor corriente adecuado es el costo de reposición o valor de reposición. Valor corriente de entrada, cuánto me cuesta volver a comprar al cierre del ejercicio ese bien de cambio. Estoy evaluando valores corrientes, pero es un valor que no puedo conseguir, el valor de reposición. Bueno, utilizo como alternativa el costo original reexpresado. Eso para los bienes de cambio en general. Ahora, hay algunos bienes que, según el programa, dice criterios aplicables a bienes comercializables sin esfuerzo significativo. O sea, yo no tengo que hacer nada para venderlos. Esos bienes están prácticamente vendidos, ¿sí? Fíjense cómo dice, los bienes de cambio fungibles quiere decir que son perfectamente intercambiables unos con otros, con mercado transparente, precio conocido, venta prácticamente asegurada, por lo tanto pueden ser comercializables sin esfuerzo significativo. Esos bienes se evalúan como criterio general, esos bienes a valores corrientes, se evalúan a su BNR, precio de venta menos gastos directos de venta. O sea, para esos bienes que tienen la venta prácticamente asegurada, yo los voy a evaluar dentro del activo, van a estar expresados en el activo al valor que espero venderlos cuando los venda. Quiere decir que tengo que estar prácticamente segura de que los tengo vendidos. Este criterio es aplicable en general para la industria agropecuaria, tanto ganadería como, bueno, agropecuaria, las dos, petróleo, oro, moneda extranjera. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo tengo una explotación ganadera. Entonces, yo ya sé cuánto puedo llevar al mercado de Liniers y cuánto me absorbe ese mercado. ¿Dónde está mi esfuerzo? Mi esfuerzo está en lograr tener la vaquillona. Yo vengo desde el toro y la vaca, y después tengo la ternera, y llego a la vaquillona. Todo mi esfuerzo está en la etapa anterior a la venta. Ahora, una vez que yo tengo la vaquillona, yo ya sé que la llevo a Liniers y la vendí. Y conozco el precio por kilo de carne. Con lo cual, entonces, cuando logro tener la vaquillona que voy a instalar al mercado de Liniers, esa tenencia o esa existencia de ganado la evalúo a su BNR. La tengo en el activo al precio que espero venderla cuando la venda. ¿Sí? Así que fíjense que para evaluar a BNR se tienen que dar muchas condiciones, si no, no evalúo a BNR. Evalúo a BNR, que significa tener en el activo bienes de cambio al valor que espero venderlos cuando lo venda. Solo para este tipo de bienes.
O sea, bienes fungibles con mercado transparente, precio conocido, venta prácticamente asegurada. Entonces, ahí sí los evalúa BNR. Por supuesto, siempre, si estamos hablando de evaluación, ya lo vimos en la unidad 9, tengo que considerar el valor límite, ¿no es cierto? Que si hablo de valores corrientes, el valor límite es el valor recuperable. Por un criterio de rentabilidad, digo el mayor valor entre el BNR y el BUE. Pero por un criterio de practicidad o de realidad, los bienes de cambio tienen como límite el BNR. Quiere decir que si yo evalúo a costo de reposición, no me puedo pasar del BNR. Ahora, en estos bienes coincide el criterio de evaluación, que es BNR, con el valor límite, que también es BNR. ¿Está claro? Ahora vamos a hablar de bienes cuya elaboración es prolongada. O sea, el proceso de producción excede el ejercicio económico, por eso digo que es prolongada. Por ejemplo, si me dedico a construir edificios, barcos, aviones, o lo que lleve más cantidad de tiempo. Al cierre, por ahí el edificio no se terminó, o el barco no se terminó, pero lo tengo que evaluar dentro del activo. Bueno, ¿cómo lo evalúo? Hay ese bien de producción prolongada que cuando llega el cierre del ejercicio no lo tengo terminado. Por ejemplo, dice, si es una empresa constructora que trabaja con departamentos ya vendidos, ¿no es cierto? Hace un pozo de inversores, los departamentos ya los tiene vendidos cuando empieza a construir. Al cierre del ejercicio la obra no terminó, entonces la empresa, ¿qué hace? Mide un grado de avance de esa obra. Supongamos que dice, bueno, al cierre del primer ejercicio ya construí el 80%. Entonces, como el bien ya lo tiene vendido, el edificio lo tiene vendido ya de antemano, lo que hace es tomar el 80% del BNR. Porque la venta no es problema, ya está vendido, no tiene esfuerzo para la venta. Entonces, del precio en que espero vender el edificio o la sumatoria de los departamentos, tomo el porcentaje de avance y así lo muestro dentro del activo. Ahora, acá dice, otra empresa igual, construye un edificio igual, con idéntico grado de avance, el 80%, pero no lo tiene vendido de antemano, todavía tiene que hacer un esfuerzo para venderlo. Lo que va a usar es el costo o valor de reposición, el 80% del valor de reposición. No puede tomar BNR porque no lo tiene vendido. Entonces, ¿cómo determina el valor de reposición? Hay que tener en cuenta todos los insumos que se le fueron agregando a lo largo de la construcción, al cierre del ejercicio. O sea, al cierre del ejercicio tengo que evaluar las materias primas que empleé, la mano de obra que empleé, los materiales, todo como si se pagara de contado en ese instante de cierre de ejercicio. Así determino el valor de reposición de ese edificio al cierre y le aplico el porcentaje de avance. Pero lo hago sobre valores de entrada, sobre valores de reposición. ¿Por qué? Y bueno, porque esta empresa no trabajó vendiendo de antemano el edificio. Ahora lo tiene que vender, tiene que hacer un esfuerzo. ¿Qué dice la resolución técnica 17 de los bienes cuya elaboración es prolongada? Dice, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que la norma o la resolución técnica que hablaba de cuestiones de evaluación era la 17? Bueno, ¿qué dice la 17 respecto de esto? Los bienes de cambio en producción o construcción mediante un proceso prolongado se evalúan a su BNR proporcional al grado de avance de la producción y del proceso de generación de resultados. Pero ¿cuándo se evalúan en forma proporcional al BNR? Cuando se hayan recibido anticipos que fijen precio, cuando las condiciones contractuales aseguren la efectiva concreción de la venta,
cuando el ente tenga capacidad financiera para finalizar la obra, cuando exista certeza de la concreción de la ganancia. O sea, la resolución técnica 17, tal cual lo dijimos antes en las otras diapositivas, opina que hay que evaluar a BNR y los bienes de proceso cuya elaboración es prolongada, proporcional al avance del CBNR, siempre y cuando la venta esté asegurada, ¿sí? Y haya concreción de que haya seguridad de que eso se va a concretar. En los restantes casos, me dice la RT 17, o sea, cuando no tengo la seguridad de que la venta se va a concretar, se va a utilizar costo de reposición con respecto al avance de la obra, y si no, bueno, si no es posible, su costo de reproducción. Y si ese costo de reproducción es impracticable, costo original reexpresado. O sea, estas dos últimas diapositivas es para que vean que la resolución técnica 17 dice exactamente lo mismo que decimos nosotros en la teoría respecto de cómo se evalúan los bienes de cambio de proceso productivo prolongado. Tengo que tomar el porcentaje de avance de la construcción. Si lo tengo vendido o prácticamente vendido, el porcentaje de avance se lo aplico al BNR. Si no lo tengo vendido y todavía me falta hacer el esfuerzo para venderlo, el porcentaje de avance se lo aplico a un valor corriente de entrada como costo de reposición o reconstrucción. ¿Sí? Bueno, y luego vienen ya los métodos de salida que no los vamos a ver en la clase de hoy, porque si no va a ser mucha información toda junta y todavía tenemos tiempo, o sea, tenemos tiempo para desarrollar las clases de teoría. ¿Por dónde van en la práctica? En la comisión 16, mañana arrancamos el trabajo práctico el 10, o sea, sí, ¿Y, el 10. ¿y de qué es el 10? Ahí me fijo. Fíjate. En las 6 terminamos inflación y vamos a comenzar evaluación. En la 8, en la 9 vamos a empezar disponibilidades mañana, sí, entonces estamos como un poco adelantados en la teoría. Vamos a dejar acá y nos vamos a nivelar ya para el primer martes de junio, porque el martes próximo no hay clase de teoría, ¿sí? Así que ahí espero que estemos un poco más acompasados, porque lo ideal es que ustedes vean la teoría y después vean la práctica, que vean la teoría, para que no se les olviden los conceptos de teoría, pero bueno, es difícil. Profe, Mm. el 10 es evaluación de bienes de cambio, lo que acabamos de ver. Vos vas bien Sí, respecto de sí. lo que dicen los demás, ¿sí? Esa comisión va muy bien. Evidentemente cada uno va como quiere, ¿no? Fíjate que en la comisión 14 recién terminan lo de inflación. Es rarísimo. Bueno, hay uno dice que va a las chapas, bueno. Chicos, lean un poco la teoría y vayan viendo, esta es una recomendación, ¿no? Vayan viendo los rubros de a poco, porque cuando llegue el segundo parcial van a tener que ver todo junto, entonces va a ser medio lío. Vayan viéndolos de a poquito, ¿sí? Y cualquier cosa preguntan. Después les envío las diapositivas de bienes de cambio. Nos veríamos el primer martes de junio, ¿sí?
Bueno, dejamos acá entonces. Gracias a ustedes, chicos. Gracias por la atención. Chao, profe.